Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. En noviembre del 2015, Rebecca Carter, una joven diseñadora gráfica de Seattle, fue hallada sin vida en su apartamento. La puerta no había sido forzada, lo que llevó a la policía a sospechar de alguien conocido. La investigación no arrojó resultados. No había más pistas de dónde partir, solo la escena del crimen como toda la evidencia posible. Hasta que un detalle llamó la atención en la escena del crimen: una taza de café. ¿Por qué una simple taza de café sobre la mesa pudo ser la culpable de que este crimen se resolviera? La respuesta llegó poco tiempo después. Rebecca no bebía café, solo té. La taza contenía restos de café negro y una huella dactilar parcial. La huella pertenecía a Nathan Briggs, un ex compañero de trabajo de Rebecca. Al investigar, descubrieron que Nathan había sido despedido y tenía un historial de comportamiento agresivo, además de mensajes obsesivos hacia Rebecca. Durante el interrogatorio, Nathan negó haber estado en el apartamento de Rebecca, pero al mencionar la taza de café, su rostro cambió. Comenzó a haber ido a verla para convencerla de volver a hablar, pero ante su rechazo, la atacó. Nathan creyó haber cometido el crimen perfecto, pero olvidó un detalle clave: la taza de café que él mismo había usado. Así como este, existen muchos casos de criminales que creyeron haberse salido con la suya. Creyeron que habían cometido el crimen perfecto, pero se olvidaron de un pequeño detalle que los llevó a su captura. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre crímenes casi perfectos. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Y les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña, como siempre, mi buen amigo Brandon Martínez. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Amigo, serafines, muy buenas noches. Me encuentro bastante bien y sobre todo por fin que tenemos este clima lluvioso, un clima perfecto para este tipo de capítulos que nos vas a traer. Y la verdad me encuentro bastante emocionado por el simple hecho de escuchar el título de este capítulo 42 de nuestra tercera temporada. Ya vamos para el cierre de esta misma temporada, y la temporada 4 creo que va a ser también una temporada bastante interesante, y al menos los temas que vamos a traer en estos últimos capítulos de la tercera temporada van a tener que ver mucho con la cuarta temporada. Así es, y como ya lo dijiste, ya estamos a punto de terminar la tercera temporada, a punto también de comenzar la cuarta. Entonces, de verdad, si no se han suscrito, les recomiendo que se suscriban, que compartan el podcast para seguir creciendo, porque de verdad nos encanta hacer esto, y también nos encanta llevarles a ustedes este tipo de casos, ¿no? En este caso de crimen sin resolver.
Y si ya han visto algunos episodios de nosotros del podcast, se habrán dado cuenta de que nosotros lo llamamos como episodios especiales, ya que en este tipo de episodios les pedimos que se queden hasta el final del capítulo, porque de verdad creemos que el capítulo que traemos es muy bueno, tiene información muy buena, o por lo menos nos va a entretener mucho. Y en este caso en particular creo que es uno de ellos, porque les vamos a traer 6 casos de crimen sin resolver. Pero lo característico de este episodio es que va a ser un episodio dinámico. Okay. Ustedes en los comentarios, van a poder interactuar con nosotros, porque vamos a ver prácticamente unas 3 o 4 partes de cada historia. Parte número 1, les voy a leer la premisa de lo que ocurrió. Número 2, vamos a platicarles o a, digamos que hacer un resumen de las pistas de ese caso en particular. Paso número 3, vamos a tratar de platicar tú y yo cómo es que pudieron resolver el crimen en base a estas pistas. Y obviamente número 4, cómo es que realmente lo resolvieron. Okay. Entonces, de verdad les pido que se queden hasta el final porque va a estar muy bueno. Hay unos casos sorprendentes y de verdad me encantaría que se quedaran hasta el final. Excelente. Entonces, obviamente cada caso tiene su nombre, su título, pero no se los voy a leer, no se los voy a dar, porque quiero que empiecen totalmente desde cero, como la policía lo hizo, y se vayan adentrando conmigo cada vez en la historia, ¿te parece? Perfecto, nos vamos a tomar esto muy en serio. Así es. Así que, comencemos. La noche del 14 de julio de 1997, en Nueva York, una empleada del hotel Crestview golpeó varias veces la puerta de la habitación 314. Eran las 11:20 a.m., hora en la que debía limpiarla, pero nadie respondía. Intentó abrir con su llave maestra, pero la puerta tenía el pestillo de seguridad. Le pareció muy extraño, ya que este comportamiento no era común, así que decidió avisar al gerente. Al entrar con ayuda del personal de mantenimiento, descubrieron a una mujer sin vida sobre la cama, con una almohada sobre su rostro. Su ropa estaba doblada y perfectamente ordenada sobre una silla, como si se hubiera preparado para dormir. No había signos de lucha ni de violencia evidente, salvo un ligero moretón en el cuello. El equipo forense llegó rápidamente. No había huellas dactilares extrañas ni signos de entrada forzada. La habitación estaba en perfecto orden. Parecía un caso sin salida. Esta es la premisa del primer caso. Vamos juntos a revisar las pistas. Pista número 1. La puerta estaba cerrada por dentro con el pasador y sin signos de entrada forzada. Okay. Pista número 2. La ropa estaba doblada en una silla. Número 3. Tenía una almohada en su rostro. Número 4. No tenía signos de violencia o maltrato. Número 5. Tenía un pequeño moretón en el cuello. Y número 6. No había huellas dactilares. ¿Cómo crees que la policía logró resolver esto? Ah, caray, empezamos bastante fuertes y creo Sí. que son algunas pistas, pero no logro conectarlas de momento como para decirte, ¿sabes qué? Podemos comenzar por esta parte. El lugar estaba aislado, estaba cerrado como tal. Sí. Y creo que lo más interesante de este caso es la primer pista que te di. La puerta estaba cerrada por dentro y con el pasador. Creo que esa es una de las más importantes, pero ¿tú qué crees que haya pasado? Ah, caray, es que bueno, las dos opciones que tengo sería que ya sea que la misma persona se haya quitado la vida, y la otra es que posiblemente el criminal, asesino, siga todavía en la habitación.
Ok, Porque, me gusta esa, ¿cómo sale? Me gusta esa. Ok, los esperamos en los comentarios con su posible resolución del caso. Sí, póngale pausa, piénsenlo poquito. Piénsenlo bien y los esperamos en los comentarios. Tome nota. Sí. Así que vamos a pasar finalmente a la resolución. Ok. Cuando uno de los investigadores revisó las sábanas, notó algo curioso. En la esquina de la sábana bajera, o sea, la que va literalmente arriba del colchón, había un bordado con el nombre de una lavandería local, Sunny Fresh Laundry, algo que no coincidía con el hotel, porque ellos tenían su propio servicio de lavandería. Ok. La policía visitó la lavandería y preguntó si reconocían esta sábana. Tras revisar sus registros, descubrieron que pertenecía a un cliente llamado Frank Delaney, un hombre de 43 años que vivía a unas cuadras del hotel. Cuando los detectives llegaron a su apartamento, encontraron más ropa de cama con el mismo bordado y un recibo de la lavandería, lo cual confirmaba que la sábana había sido entregada días antes. Tras revisar su historial, descubrieron que había sido arrestado por violencia doméstica en el pasado. Frank negó conocer a la víctima, pero cuando se analizaron las cámaras de seguridad del hotel, se le vio entrando en ella la noche anterior. La autopsia reveló que la mujer había sido asfixiada con una almohada y restos de fibras de la misma sábana bordada que se encontraron en su ropa. Finalmente, bajo presión, Frank confesó. Había conocido a la víctima en un bar, la convenció de ir con él al hotel y tras una discusión le quitó la vida. Ok. Se había asegurado de no dejar huellas y de limpiar todo, pero nunca imaginó que una simple sábana fuera su perdición. ¿Qué te Ok, parece? o sea que cuando ya habían llegado al hotel, ya no tenía signos vitales. O sea, ya No. la había. No, sí. O fue en el lugar. O sea, él la conoció en un bar, la convenció de ir a un hotel, ella accedió y ya cuando estaban en la habitación hubo una pequeña discusión y él le quitó la En el vida. mismo lugar. En el hotel. En el mismo Así lugar. es, así Ah, es. caray, wow. Y con una simple sábana lograron Con un dar. simple bordado en la esquina de la sábana lograron dar Wow. con el culpable. Es por eso que este título me encanta, bueno, este tema, porque son crímenes casi Sí. perfectos. Que por detallitos. Por un detalle que notó la policía o alguna palabrita que dijeron de más, lograron dar con el culpable. Creo hasta cierto punto algunas personas nos dejarán una opinión diferente, pero creo que estos casos son más interesantes que los crímenes sin resolver. Ah, claro. Porque, bueno, sabemos que no se resolvió, tenemos pistas, pero creo que estos son más interesantes todavía porque sí se resolvieron y por un pequeño detalle. Y sobre todo porque en muchas situaciones quizás la solución no es tanto absurda, pero sí a veces es una solución tan obvia que ni siquiera nosotros prestamos atención desde un principio. Exactamente, es tan fácil Sí. que no pensamos que esa fuera la respuesta. Wow. Mucho respeto para el trabajo Sí. de los criminólogos que tienen que cuidar cada detalle en cada una de esas escenas. Sí, y creo que en los demás casos también es muy buen trabajo de Sí. ellos. Así que pasemos al segundo caso. Ok. Era una noche fría de diciembre en Chicago, cuando la señora Margaret Hanson llamó a la policía. Estaba preocupada porque su hijo, Daniel Hanson, de 32 años, no respondía a sus llamadas desde hace 2 días. No era común que en él desapareciera sin avisar. Los oficiales llegaron a la casa de Daniel, un pequeño apartamento en un vecindario tranquilo. Su auto seguía en la entrada. La puerta estaba cerrada con llave y no había señales de violencia. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Cuando la policía entró, encontró el lugar impecable. No había rastros de lucha, ni líquido rojo, ni objetos fuera de su lugar, salvo un pequeño detalle: un ligero olor a pintura fresca en el sótano.
El detective a cargo, Ron Reynolds, sintió que algo no estaba bien. No había reparaciones visibles ni señales de que Daniel hubiera estado pintando. Esta es la premisa del caso. Así que vamos como buenos detectives a revisar las pistas. Pista número 1. No respondía a las llamadas desde hace 2 días. Ok. Vivía en un vecindario muy tranquilo. Su auto estaba en la entrada, o sea, digamos, su auto estaba estacionado en la cochera. La puerta estaba cerrada con llave y no había signos de entrada forzada. Y número 5, había un ligero olor a pintura fresca. Ok. ¿Qué piensas que pasó? Wow. Son casos muy... O sea, muy poca información Sí. para lo que te piden resolver. Y estos son, o sea, las pistas que tenía la policía en ese momento. No había nada más. De ahí se empezaron a mover y todo eso que más adelante les voy a platicar. Pero ¿tú qué piensas? ¿Cómo piensas que resolvieron este crimen? Pues mira, si no hay rasgos como tal de violencia, porque incluso habías comentado que la habitación, o sea, estaba limpio, a Estaba todo excepción demasiado en del olor a Ajá, pintura. Entonces, así es. quizá o bueno, lo que puedo pensar es alguna intoxicación, porque estaba Ok, cerrada en el lugar y todo. Pero bueno, ya estamos hablando de temas criminales, pues sí o sí nos vemos como que obligados a buscar un responsable. claro. Entonces creo que de momento, o sea, no podría decir claramente qué sucedió a excepción de lo de la intoxicación, pero Ujú. no, de momento todavía no. Ok. Vamos a descifrar, vamos a decirles cómo es que se resolvió este crimen. Este inspector de la policía, el que notó el olor extraño a pintura, concretamente Tom Reynolds, decidió raspar la pintura en la pared más cercana. Lo que descubrió lo dejó totalmente sorprendido. Había líquido rojo oculto debajo de la pintura blanca. El líquido rojo fue analizado y coincidía con el ADN con el ADN de Daniel. Inmediatamente, la casa se convirtió en una escena del crimen. Con una orden judicial, removieron más capas de pintura y descubrieron una gran mancha en el suelo, justo donde parecía haber habido un intento de limpieza. El análisis de luminol confirmó lo peor. Daniel le habían quitado la vida en su propia casa. La investigación llevó a un hombre, Eric Saunders, un viejo amigo de Daniel que había tenido problemas financieros. Cuando los detectives investigaron su historial, descubrieron que tenía antecedentes por fraude y violencia menor. El gran avance llegó cuando revisaron los movimientos bancarios de Daniel. La misma noche de su desaparición, hubo un retiro en efectivo de su cuenta. Las cámaras del cajero automático mostraban a Eric, o sea, su amigo, con la tarjeta de Daniel, vestido con una gorra y gafas oscuras. La policía localizó a Eric en un motel a las afueras de la ciudad. Cuando lo arrestaron, en su maleta encontraron las llaves del departamento de Daniel. Finalmente, Eric confesó. Daniel le había prestado dinero y cuando le exigió que se le devolviera, discutieron. Eric lo golpeó y en un ataque de ira le quitó la vida. En su desesperación, trató de limpiar la escena del crimen y cubrió las manchas de sangre con pintura, creyendo que esto lo haría salir impune. Pero, por un ligero olor a pintura fresca, fue suficiente para desenterrar la verdad. La verdad, wow. Oye, ¿Qué te sí es pareció? cierto, o sea, si estaba la pintura fresca, pues significaba que estaba ocultando algo. Entonces, Exactamente. imagínate, o sea, raspar como tal la pintura y encontrar ya el líquido rojo, pues obviamente te pones a revisar, a inspeccionar más a fondo y pues afortunadamente llegaron a dar
con el culpable. Y como este pequeño detalle de tan solo el olor de la pintura y decir, no están haciendo reparaciones, no es como que estén remodelando, no entiendo por qué hay olor a pintura fresca, hasta que se metieron realmente a investigar todo, ¿no? Por este tipo de crímenes o de casos me encantan. Y no se vayan porque continuamos con 4 casos más. Excelente. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Continuamos con más crímenes casi perfectos. Entonces, continuemos con los casos siguientes. Y dice así. Era una tarde lluviosa en Denver, cuando la policía recibió una llamada alarmante. Marjorie Williams, una mujer de 54 años, había sido encontrada sin vida en su casa. Su vecina, preocupada porque no respondía, entró con una llave de repuesto y encontró la escena del crimen. Marjorie yacía en el suelo de la cocina con un fuerte golpe en la cabeza. No había señales de lucha ni de entrada forzada. Su bolso estaba abierto sobre la mesa, pero su billetera y su teléfono no estaban. Habían desaparecido. La policía revisó la casa en busca de pistas, pero no encontró huellas ni objetos fuera de lugar. Parecía un robo que había salido mal. Pero, al inspeccionar la basura, un detective encontró un cupón de supermercado con una leve mancha de líquido rojo en la esquina. Entonces, esta es la premisa, esto es lo que sucedió. Así que vamos a jugar a los detectives. Vamos a ver las pistas que tenemos. Pista número 1, ella no respondía a llamadas, evidentemente. Pista número 2, la mujer, o sea, la vecina, entró con una llave de repuesto. Interesante. Sí, muy interesante. Número 3, no había rastros de lucha ni de entrada forzada. Número 4, su bolso estaba sobre la mesa, pero su billetera y su teléfono no estaban. Ok. Y si recordamos la pista número 1, ella no respondía a llamadas. Y finalmente, pista número 5, había un cupón de supermercado en la basura con una ligera mancha de líquido rojo. ¿Qué piensas que pasó y cómo lo resolvieron? Fue la vecina. Sí, pues. Bueno, o sea, como para que la vecina tenga la llave y haya rastros de que no hubo entrada forzada o algo, pues obviamente en ese aspecto pues fue algo cuidadoso. Estaba raro que tuviera una llave de repuesto. El teléfono pues evidentemente era para que nadie se pudiera comunicar con la víctima. Así es. Y la billetera quizás como para hacer algún tipo de compra, entonces ya lo estoy relacionando un poco con lo del cupón de supermercado. Pero yo siento que fue la vecina. Ella le quitó la vida. Ella le quitó la vida, no sé si por alguna causa económica relacionada con lo del cupón del súper y por eso no está su billetera y para que no se pudiera comunicar, pues. Como que todo cuadra, ¿no? Sí, hasta ahorita. Bien. Entonces, ¿quieres saber cuál es la respuesta? Cuéntame. Intrigados, llevaron el cupón al laboratorio forense y encontraron una huella digital. Al analizarla en la base de datos, apareció un nombre, Raymond Dorsey, un repartidor que trabajaba en la zona. Cuando los detectives investigaron a Raymond, descubrieron que había hecho entregas en el vecindario el día del desvivimiento. Al interrogarlo, intentó negarlo todo, pero las pruebas lo delataron. Marjorie había recibido su compra a domicilio esa misma tarde. Los investigadores encontraron su recibo de compra en el sistema del supermercado, confirmando que ella había recibido su pedido antes de fallecer. Finalmente, la policía descubrió que Raymond tenía antecedentes por robos menores. Lo habían despedido recientemente y necesitaba dinero.
Cuando vio que Marjorie estaba sola, entró con la excusa de que olvidó algo de la entrega y la atacó. Lo que no previó fue que un simple cupón que tiró a la basura se convertiría en la clave de su condena. Estamos hablando de que no fue la vecina. Discúlpeme. Sí. Una disculpa muy Una grande. disculpa. No fue la vecina, sino que este señor agarró el cupón, lo tiró a la basura y cuando los investigadores descubrieron el cupón, de ahí sacaron la huella dactilar y lograron dar con el responsable. Wow, es que es algo muy complejo porque las premisas, o sea, tienes que pensar más allá para poder llegar a este tipo de deducciones, porque con las puras premisas, yo desde un principio pensé que era la vecina, una disculpa nuevamente, pero ya cuando, o sea, te pones a analizar, y por ejemplo esto de que hacían entregas, pues uno no lo sabe. Exacto. Pero quizás las autoridades cuando empezaron a investigar lo de los cupones, pues te das cuenta que en ese tipo de lugares hacen entregas a domicilio de supermercados. Entonces pues, y más cuando ya llegan a como tal a un sospechoso donde tiene antecedentes, pues va todavía más en contra de su... Pero fíjate, o sea, estos casos te digo que me encantan porque un simple cupón, un pedazo de papel en el bote de basura que alguien fue a investigar y lo descubrió, gracias a eso se dio con el responsable, ¿no? Y creo que en lo particular, el caso que sigue es el que más me gusta, porque es algo totalmente ilógico. Es algo, no sé, o sea, que ni siquiera lo podríamos pensar como una opción. Sí, exacto. O sea, no hay manera de que esto haya pasado. Ok. O sea, literalmente fue la aguja en el pajar. Wow. Ok. Dice así. Era una noche oscura en un vecindario tranquilo de Texas. Una pareja, Mike y Laura Bennett, fue encontrada sin vida en su casa. No había signos de robo ni puertas forzadas. La escena del crimen estaba limpia, sin huellas dactilares extrañas ni armas en la casa. Los detectives estaban perplejos. No había testigos y las cámaras de seguridad del vecindario no mostraban a nadie sospechoso entrando o saliendo. Pero entonces, los operadores del 911 revisaron sus registros y encontraron algo extraño. Una llamada silenciosa que había durado 32 segundos, hecha desde el teléfono de Mike, apenas 15 minutos después de la hora estimada del desvivimiento. Entonces, vamos a revisar las pistas. Número 1. No había signos de lucha ni de entrada forzada, cosa que se ha repetido en los casos que hemos visto, ¿no? No había signos de lucha ni de entrada forzada. ¿Qué es entrada forzada? Pues es cuando los ladrones rompen o dañan la cerradura de alguna puerta para poder entrar. Entonces, si no hay entrada forzada, quiere decir que o él tenía llave o estaba abierto o los inquilinos o los que vivían ahí, ellos mismos abrieron la puerta, ¿no? Pista número 2. La escena del crimen estaba limpia, sin huellas ni armas. Número 3. En las cámaras no se vio absolutamente nada. Y número 4, y creo que la más interesante, había una llamada al 911 silenciosa que duró 32 segundos y fue hecha 15 minutos después del evento, del desvivimiento. ¿Tú qué piensas? Ok. La llamada se hizo después. Exacto. Y del celular de Mike. O sea, de la víctima. Ok. Pero no, no hubo comunicación como tal, como comentabas, ¿no? O sea, es una llamada silenciosa. Ok. Wow. Está muy interesante, sí. Por eso este es uno de los casos que más me gustaron de los que traemos esta noche.
Y, pues, Posiblemente la víctima, antes de fallecer, no sé, dejó su teléfono listo para llamar y a lo mejor por alguna extraña razón 15 minutos después tuvo algún espasmo, no sé, logró picarle al teléfono y llamó. Sí, se quería comunicar, estaba Se quería agonizando comunicar, quizás. exactamente. Posiblemente puede ser eso. Puede ser. O puede ser que el desvividor se haya arrepentido, llamó al 911, no dijo nada durante 32 minutos, se arrepintió y colgó. Y es que aparte todo tuvo que haber pasado en ese lugar, porque si las cámaras no captaron nada, Exacto. y si no había signos de puerta forzada, o sea, tuvo que ser dentro del recinto. Entonces, wow, o sea, no logro ahorita pensar en alguna otra solución. Ok. Pues ahí les va cómo resolvieron el caso y de verdad pongan mucha atención porque por lo menos yo pienso que es algo no ilógico, pero sumamente improbable. ¿Ok? Ok. Cuando analizaron la grabación de la llamada, se escuchaban susurros y ruidos de fondo. El audio fue mejorado por los forenses y para sorpresa de todos, se distinguía la voz de un hombre. Ok. Que decía lo siguiente: maldita sea, no debía haber tocado nada. La voz fue comparada con grabaciones previas y coincidió la voz con Brian Calloway, un ex socio de Mike que le debía dinero. Brian había entrado a la casa con la intención de exigirle a Mike que le prestara más dinero. La discusión subió de tono y terminó en un doble desvivimiento. Lo que Brian nunca imaginó era que en medio del forcejeo había presionado accidentalmente el teléfono de Mike, llamando al 911 y dejando la prueba clave en la grabación. Cuando lo confrontaron con la evidencia, Brian confesó: una llamada involuntaria había sellado su destino. Ok. O sea, fue como por accidente. Fueron toques totalmente accidentales y curiosamente llamó al 911. Por eso les digo que este es uno de los casos que más me gustan. Es algo tan improbable que pase, pero pasó. Que bueno, quizás en cuestión de contactos en el teléfono, creo que por defecto viene siempre el 911 El de emergencia, a la mano, ¿no? a la mano, pues, Claro. también si uno está batallando, agonizando, Exacto. por no decir, pues si tiene más a la mano el botón. Entonces no sé si quiso hacer algún tipo de llamada o algo y con esa simple llamada se sentenció. Exactamente. Y finalmente, para despedirnos, vamos a seguir con los últimos 2 casos. Muy bien. Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Y bueno, ya estamos a punto de concluir con este increíble episodio. De verdad espero que les esté gustando muchísimo porque a mí en lo particular me parece un tema muy, muy interesante y sobre todo por cómo pasaron las cosas. Así que, continuemos. El siguiente caso no lo dividí como tal en premisa, pistas y resolución, porque creo que es más interesante escuchar la historia completa que tratar de resolverla. Ok. ¿Te parece? Vamos a ello. O sea, sí va a ser una historia de corrido. Así es. Y de verdad es una historia triste, pero muy interesante. Ok. El 4 de mayo del 2003, en un tranquilo pueblo de Oregon, Ethan Parker, un niño de 7 años, desapareció sin dejar rastro. Su madre, Lisa, lo había dejado jugando en el jardín trasero de su casa mientras ella preparaba la cena. Cuando salió a llamarlo, ya no estaba. El pueblo entero se movilizó. La policía, los bomberos y cientos de voluntarios peinaron los alrededores, pero no había señales.
No hubo testigos, no había huellas, nada que indicara qué había pasado. Los detectives investigaron a la familia y vecinos, pero nadie parecía sospechoso. Los días pasaron, luego semanas y meses, hasta que el caso quedó totalmente estancado. 5 años después, un excursionista caminaba por un sendero en el bosque a unos 10 kilómetros del pueblo. Mientras exploraba una zona poco transitada, tropezó con algo enterrado en la tierra. Un pequeño zapato rojo, cubierto de lodo, pero aún intacto. Lo reportó a la policía y cuando la madre de Ethan lo vio, su rostro se llenó de lágrimas. Era el zapato que llevaba su hijo el día de su desaparición, 5 años después. 5 años. Los forenses analizaron la zona y encontraron un objeto aún más inquietante: un trozo de tela con manchas de líquido rojo seco. Al examinar el ADN, confirmaron que pertenecía a Ethan. La investigación se reabrió. La policía comenzó a revisar de nuevo todos los sospechosos iniciales, esta vez con más detalle. Descubrieron que uno de los antiguos vecinos, Henry Caldwell, se había mudado misteriosamente del pueblo pocos meses después de la desaparición de Nathan. Con una orden de registro, investigaron su antigua casa y hallaron evidencia escalofriante. En el sótano, encontraron una vieja caja de herramienta con un mechón de cabello infantil atrapado en un destornillador. Las pruebas de ADN no dejaron dudas. Henry Caldwell le había quitado la vida y secuestrado a Ethan. Al ser interrogado, Henry intentó negarlo, pero ante la presión de la evidencia terminó confesando. Explicó que había traído a Ethan con la promesa de enseñarle a un pequeño cachorro. Henry envolvió el cuerpo en una lona y lo llevó al bosque. Pero cuando intentó enterrarlo, uno de los zapatos se le salió al niño y quedó medio expuesto. Asustado por la posibilidad de ser descubierto, Henry se apresuró a abandonar el lugar dejando el zapato atrás. Y 5 años después, este pequeño error fue lo que resolvió el caso. Por el zapato. O sea, si Así hubiera es. cuidado ese detalle, se hubiera salido con la Posiblemente nunca lo hubieran Y 5 años, o sea, 5, es imagínate, muchísimo tiempo. muchísimo tiempo. Sí, el caso lo cerraron, bueno, no lo cerraron, pero le dieron carpetazo, dijeron no hay más pruebas, no hay más pistas. Sí, se archiva. Ya no, exacto, lo archivaron y Wow. dijeron si en algún momento hay otra pista, lo vamos a reabrir, y eso fue precisamente lo que pasó. Wow, el impacto también de la madre al darse cuenta, ¿no? Que quizás hasta ese punto, después de los 5 años, para ella, pues su hijo seguía entre comillas vivo, pero desaparecido. Exacto. Pero ya cuando le dieron la noticia de que ya habían encontrado al responsable y sobre todo al responsable. Sobre todo evidencia, ¿no? De decir, Ajá. oye, sabes que encontramos un Esto. zapato de tu niño, encontramos una tela con líquido, y resulta de que sí era de tu niño, Sí, ¿no? pertenecía. No sé qué sea peor, si quedarse como con la incertidumbre de no saber qué pasó, o saber realmente ¿Qué pasó? qué fue lo que Sí, que le es pasó peor, al niño. ¿no? Aquí, como dice, La que es verdad peor. no sé qué sea peor. Y continuemos. En un tranquilo vecindario de Phoenix, Arizona, James Whittaker, un anciano de 76 años, vivía solo con su perro, un Golden Retriever llamado Max. Todos lo conocían como un hombre amable y rutinario. Cada mañana salía a pasear con Max y se detenía en la cafetería de la esquina a leer el periódico. Pero un día no se vio más. Su vecino estaba preocupado por no verlo en 2 días. Tocó la puerta. Max comenzó a ladrar frenéticamente desde dentro, algo inusual en él. Cuando nadie respondió, el vecino llamó a la policía. Los oficiales forzaron la entrada y encontraron a James sentado en su sillón favorito, sin vida. Parecía haber fallecido mientras dormía.
No había signos de violencia ni indicios de robo. A primera vista, todo apuntaba a que había sido muerte natural. Sin embargo, Max actuaba extraño. Ladraba y rascaba insistentemente la alfombra frente al sillón, como si quisiera mostrarles algo. Entonces, vamos a revisar las pistas que tenemos hasta el momento. Número 1. Era un anciano agradable y muy tranquilo. 2. Siempre salía a caminar y a pasear a Max, su perro. Número 3. Estaba sentado en su sillón, obviamente, ya sin vida. Número 4. Max seguía con vida. Y número 5. Max rascaba la alfombra del frente al sillón muy desesperado. ¿Qué crees que fue lo que pasó y cómo lo resolvieron? Ok, bien. O sea, observando, viendo que estaba insistiendo sobre la alfombra, quizás debajo de la alfombra había ahora sí que un sótano, ¿no? Ok. Una bajada hacia el sótano, por la redundancia. Pero que seguía ladrando porque todavía estaba ahí la persona. Todavía estaba ahí, no se había ido. Ahí, y que pues, o sea, no se miraba la entrada hacia ese sótano porque estaba como que la cubrió con la alfombra, ¿no? Sí, es lo que yo puedo pensar. O como vimos lo del caso de la pintura, que quizás debajo de la alfombra había por ahí un poco más de pistas relacionadas a, no sé, algo de líquidos rojos, no sé. Ok. Casi. Bueno, más bien en una sí le atinaste. Ok. O sea, posiblemente sirvas bien como detective. Ah, excelente. Y ahí les va cómo resolvieron el caso. Un detective, intrigado por el comportamiento del perro, apartó la alfombra y notó una pequeña mancha oscura en el suelo de madera. La prueba con luminol reveló lo inesperado. Era líquido rojo y definitivamente no era poco. Los forenses realizaron una autopsia y descubrieron que James no había muerto por causas naturales. Había sido asfixiado con una almohada. La investigación se centró en su familia. James tenía un hijo, Patrick Whitaker, con quien tenía una relación muy tensa debido a una disputa por una herencia. Patrick, o sea, su hijo, insistió en que él no veía a su padre en semanas. Pero cuando revisaron las cámaras de seguridad de una tienda cercana, lo captaron entrando a la casa de su padre la misma noche, o más bien la noche anterior a la de su desvivimiento. Lo que Patrick no sabía era que Max había sido testigo de todo. La alfombra donde el perro rascaba era el lugar donde su padre había sido desvivido. Cuando lo confrontaron con la evidencia, Patrick terminó confesando. Le había quitado la vida a su padre en un intento de acelerar la herencia. Si no hubiera sido por Max y su insistencia en señalar la mancha de líquido rojo, el crimen había pasado totalmente desapercibido, como una muerte natural. ¿Qué te pareció? Wow, qué interesante caso, sobre todo impactante. Bueno, ya viéndolo en el lado ya de la situación, pues qué triste, ¿no? Que quiso adelantar, por así decirlo, su herencia, pues haciéndole daño a su como el dinero padre. Pues te hace hacer cosas exageradamente malas. Y sobre todo entre familias. Entre familias. Es cuando hay más problemas, porque pues quizás se empiezan a, como decimos aquí, a echar en cara de que pues bueno, es que soy tu hijo, necesito recibir herencia. Entonces, wow, o sea, afortunadamente pues Max salvó la... Pues bueno, no le salvó la vida, pero por lo menos dio con el culpable, ¿no? Que quizás tampoco Max hizo tanto escándalo porque pues quizás también conocía al hijo, ¿sí me entiendes? Exactamente. Entonces pues sí, porque si fuera una persona desconocida, pues quizás Max sí se ponía agresivo. Así es. Muy bien. Y vamos a cerrar con el último caso. En octubre del 2012, Samantha Lewis, una mujer de 28 años, se registró en un hotel de Las Vegas
para asistir a una convención de negocios. Tenía planeado quedarse solamente una noche y volver a su casa en Los Ángeles al día siguiente. Pero Samantha nunca llegó a casa. 2 días después, el personal del hotel notó que en su habitación seguía ocupada, pero nadie respondía. Cuando abrieron la puerta, la encontraron sin vida en la bañera, con signos de haber sido estrangulada. La policía revisó la escena, pero no encontraron huellas extrañas ni signos de entrada forzada. La puerta estaba cerrada desde dentro, lo que sugería que el asesino tenía acceso legítimo a la habitación. El caso parecía imposible de resolver. No había testigos, ni registros de llamadas sospechosas, ni señales de lucha. El desvividor había sido muy meticuloso, limpiando toda la habitación antes de irse. Pero entonces, un detalle insignificante lo cambió todo. Cuando el equipo forense revisó la habitación nuevamente, se encontraron con una pequeña cámara digital debajo de la cama. Al parecer, la víctima, Samantha, la había dejado caer accidentalmente. Vamos a revisar las pistas. Número 1. Ella solamente se iba a quedar una noche en Las Vegas. 2. La encontraron en la bañera sin vida y con signos de estrangulamiento. 3. No había huellas ni signos de entrada forzada. 4. La puerta estaba cerrada desde adentro. Y número 5. Había una cámara digital bajo la cama. ¿Qué crees que pasó? Una cámara digital bajo la cama. Sí. 2012, los celulares todavía no tenían cámara tan buena y todavía se usaban las cámaras digitales. Con las que grabábamos video, tomábamos foto, etc. Pues si la puerta no estaba forzada, los sospechosos principales pues son los de limpieza, que tienen acceso a todas las habitaciones. Bien, bueno, al menos en los hoteles. Bien. Ahora, una cámara, bueno, aquí me pone por varios caminos. Primero, que quizás algún empleado quería grabar al huésped, y por eso estaba la cámara como que ahí oculta, y que pues quizás se dieron cuenta, hubo ahí una disputa y pues ahora sí que silenciaron a la víctima, o que la cámara era de la víctima y quizás ya después las autoridades revisaron y al momento de caer como que grabó y pues quizás ahí salió el culpable. Bueno, es lo que yo tengo. O sea, ¿tú piensas que la cámara fue la que, digamos, que grabó, tomó una foto en sí del culpable? Sí, o sea, antes de, en cuanto, cayó, pero empezó a grabar algo, al menos algo. ¿Y tú piensas que fue uno de limpieza? Y que fue uno de limpieza porque pues la puerta pues estaba... La cámara no la puerta no estaba forzada. Entonces pues, los únicos que tienen acceso pues son los de limpieza, evidentemente. Al menos en un hotel. Así es. Pues bueno, vamos a decirlo, vamos a descifrarlo. Los detectives revisaron las fotos en la memoria de la cámara. Al principio, solo había imágenes de la convención y del hotel. Pero la última foto los dejó sin aliento. Samantha había tomado una selfie en la habitación poco antes de fallecer, y en el reflejo del espejo se veía la silueta de un hombre parado en la puerta detrás de ella. Utilizando programas de mejora de imagen, lograron identificar parcialmente el rostro del hombre. Coincidía con uno de los empleados del hotel, un trabajador de mantenimiento llamado Gregory Hill. Cuando interrogaron a Hill, al principio lo negó todo, pero al mostrarle la imagen reflejada en la foto, se quedó sin palabras. Las cámaras de seguridad del hotel confirmaron que Hill había usado una llave maestra para entrar a la habitación de Samantha la noche del desvivimiento. Se descubrió que tenía antecedentes de acoso en otro hotel donde había trabajado. La clave del caso había sido una simple selfie olvidada en una cámara, que capturó al desvividor sin que él lo supiera.
Hill fue arrestado y condenado a cadena perpetua. Estuvo fuerte. Casi le atinas. Casi. Pero como una simple foto, el reflejo en el espejo. La tecnología para descifrarlo. Exacto, o sea, como un simple detallito, a lo mejor tan insignificante, pudo detonar o pudo provocar que sí se diera con el culpable, ¿no? Wow, ahora sí que como dicen, ¿no? Al menos aquí en esta situación, algo triste, ¿no? Pero la foto tomada antes de la tragedia. Así es. Wow. Y que, bueno, no le salvó la vida, pero por lo menos su agresor no quedó impune. No quedó impune. ¿Qué te parecieron estos casos? ¿Qué casos? Y me imagino que ha de haber todavía muchísimos más casos y más sobre todo en el mundo. De hecho, tuve que filtrarlos, pero... Wow. De hecho, hay un caso muy particular que les voy a spoilear de una vez, porque seguramente lo vamos a traer después. Okay. Que no sé si tú sabías, pero la Mona Lisa fue robada del Museo del Louvre. ¿La original? La original. Ok, o sea que la que está es una... No, sí es la original, pero después les voy a contar cómo la recuperaron. Ok. Está muy interesante esta historia, excelente. Pero por lo menos, ¿qué te parecieron estos casos? Bueno, casos bastante impactantes y como lo comentaba también, como lo iba viendo en el desarrollo de este capítulo, que, o sea, son detalles que no nos dicen mucho. Exactamente. Pero que si le ponemos más atención, sí podemos lograr descifrar algo, como lo vimos. Principalmente, bueno, las autoridades que fueron las que se pusieron a investigar sobre estos pequeños detalles. Pero sí, o sea, varios casos no me esperaba para nada lo que yo tenía pensado. Sí, totalmente. Y pues, o sea, también te dan como que un giro un giro de tuerca, ¿no? Sí. Entonces, fueron casos bastante interesantes. Espero que pronto nos traigas una segunda parte o la continuación de este capítulo para escuchar más casos de estos, que la verdad son casos que te dejan mucho que pensar. Sí. Y hacen que ya empieces a ver, analizar más las cosas, ¿no? Analizar, o sea, ahorita ya te pones a ser un poco más detallistas, ¿no? De que, no sé, quizás el lugar donde estamos, el ambiente, el lugar, la ciudad, la temporada, todo es muy importante y pues todo puede servir como evidencia para algún crimen. Así es. Y fíjate que ahorita que mencionaste eso, una recomendación súper rápida. Hay un podcast en Spotify que se llama, creo que se llama Sonidos del Crimen o Sonido del Crimen, algo así. Búsquenlo así. Y obviamente es un podcast, es puramente audio, pero se trata de un departamento de la policía, la cual se dedica a investigar únicamente puros audios. Okay. O puras evidencia auditiva. Y desde el primer episodio te engancha porque están tratando de investigar la desaparición de un estudiante. Y las únicas pruebas, bueno, o por lo menos las pruebas que ellos manejan son meramente auditivas. Y nunca pensé que de un audio de WhatsApp que tú le mandas a tu amigo se pueda descifrar tanta información. Con solamente 2 audios o 3, la verdad no recuerdo, lograron resolver el caso. Okay. Y fueron audios de: estoy en clase, no te puedo contestar, mañana te hablo, bye. Sí. Pero una vez que pues no recuerdo qué es, pero la encargada del caso lo empieza a desmenuzar, aquí se escucha un camión, entonces es probable que esté cerca de una parada de camión. O a lo lejos se escuchó una alumna que dijo: tenemos clase de matemáticas a las 10. Checan como el Cardex y checan qué materia o qué profesor tenía las matemáticas a las 10. Y de ahí se van. Y de un simple audio de WhatsApp pudieron descifrar un crimen que de verdad les recomiendo que escuchen ese podcast. Son solamente 6 episodios, pero está muy, muy, muy bueno. Wow, y como algo auditivo te obliga a poner más atención. Exacto. Porque, bueno, me imagino que la mayoría de los seres humanos somos muy visuales. Sí. Entonces, si no tenemos quizás pistas obvias,
Sí, o que no las veas. Sí, que no las veas, o quizás que no las puedas tocar, pero sí, o sea, son pistas o evidencias auditivas como que tienes que pensar más, desarrollar más casos posibles de lo que puede pasar. Lo que comentabas de que con los puros audios, tengo entendido que antes incluso podías sacar la ubicación desde las fotos que se compartían, pero ya después con lo de la privacidad de datos y todo eso. Pero imagínate, o sea, cada detalle. Sí, importa. o sea, ahora sí que aquí cada detalle se importa, como la canción del cadáver de la novio, Sí. cada detallito será crucial. Y pues bueno, entonces de verdad espero que les haya encantado este episodio como a nosotros, porque de verdad me fascinó y me encantó investigarlo, traérselos a ustedes. Y como plus, porque así somos nosotros, siempre damos un plus, un pilón, como decimos aquí en México, Sí. les voy a dejar un pequeño acertijo y la solución se las vamos a dar en el siguiente episodio de este podcast. Y en los comentarios espero de verdad que traten, sin buscar en internet y sin preguntarle a alguna inteligencia artificial qué fue lo que pasó, traten de imaginarlo ustedes y de descifrar qué realmente es lo que pasó. Ok, esto será como los acertijos del intermedio de nuestra temporada 2, que los invitamos a que vayan a verlo. Así es. Y cerramos con esto. Un hombre ha sido encontrado sin vida en su despacho. Quien ha avisado a la policía es su amigo. Este cuenta que se dirigía hacia la casa de la víctima cuando vio que la ventana que daba al despacho estaba empañada por el hielo. Al limpiarla y mirar dentro, vio el cadáver de su amigo y por esto llamó a la policía. No obstante, la policía, le arresta inmediatamente por haberle quitado la vida a su amigo. ¿Cómo supo el agente de policía que el amigo mentía? Pero por lo pronto podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión. Porque recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. Hasta la próxima. If you try, you just might get